He estado con Jack por varios años. Desde el principio, noté que aunque su familia fue entrando en confianza conmigo, su hermana siempre fue una pesadilla. Para dar contexto, Jack es el mayor de su familia. Sus padres son inmigrantes asiáticos y su hermana, Kylie, nació 3 años después que él. Jack me ha contado que sus padres siempre valoraron mucho los logros académicos y presionaron tanto a él como a su hermana para obtener las mejores calificaciones. Sin embargo, Jack estaba más interesado en los deportes que en los estudios, y era realmente bueno en eso. Le encantaba jugar ajedrez y hasta se quedaba después de clases porque era parte del club de ajedrez. Sus padres no aprobaban esto, le decían que era una pérdida de tiempo y que cualquier persona podía hacerlo, que debía enfocarse en lo importante. Aunque Jack era bueno en la escuela, no alcanzaba las expectativas de sus padres. Su hermana, Kylie, en cambio, era una estudiante destacada. Sacaba las mejores notas y pasaba todas las tardes haciendo tareas. Como se puede imaginar, sus padres la favorecían más. Jack me contó cómo sus padres siempre comparaban sus calificaciones y premiaban a Kylie por hacerlo mejor. A ella le organizaban fiestas de cumpleaños espectaculares, la dejaban tener pijamadas con sus amigas y le compraban regalos grandes como muestra de afecto. Pero cuando se trataba de Jack, le decían que estaban decepcionados con sus calificaciones. Para sus cumpleaños, no querían gastar dinero y le decían que si quería una fiesta o regalos, tenía que esforzarse más. Escribir esto me pone muy triste, porque vi a Jack quebrarse mientras me contaba historias de su infancia, de cómo sus padres siempre trataban mejor a Kylie. Ella era la hija favorita, y lo disfrutaba claramente. Lo menospreciaba cada vez que podía y se burlaba de sus notas. Nunca lo respetó como hermano mayor y creo que esa falta de respeto sigue hasta hoy. Cuando llegó el momento de que Jack fuera a la universidad, sus padres dijeron que no podían pagar la matrícula de ambos, así que solo cubrirían los estudios de su hermana. Jack tendría que buscar becas o préstamos estudiantiles. Esta noticia lo devastó y tuvieron una gran pelea. Les reclamó por cómo lo habían tratado siempre y les preguntó por qué lo tuvieron si nunca lo quisieron. Sus padres respondieron que ellos habían hecho muchos sacrificios por sus hijos y que ya era hora de que Jack madurara. Kylie apoyó a sus padres y le dijo a Jack que claramente no era el inteligente de la familia, que debía aguantar y sacrificarse por ella. También lo llamó muchas otras cosas como fracasado. Después de esta discusión, Jack comprendió que sus padres siempre favorecerían a su hermana más que a él. Cuando fue aceptado en la universidad para estudiar informática gracias a becas, decidió mudarse y reducir el contacto con su familia. Sus padres ni siquiera fueron a despedirse ni lo ayudaron a instalarse en la residencia, lo cual es desgarrador. A lo largo de los años, hablaban ocasionalmente, pero Jack mantenía las conversaciones cortas. Cuando estaba por graduarse, sus padres querían ir a apoyarlo, pero les prohibió asistir. Lloraron diciendo que era su hijo y querían estar presentes en un momento tan importante. Jack les recordó que nunca pagaron su matrícula, mientras sí lo hicieron por Kylie, y por eso no tenían derecho a formar parte de sus logros. Discutieron, pero al final sus padres aceptaron mantenerse al margen. Así había sido su relación por años. Yo soy arquitecta, con una maestría en planificación urbana de una de las mejores universidades del país. A diferencia de los padres de Jack, los míos fueron mucho más comprensivos. Soy hija única, así que recibí toda la atención. Mis padres son profesores universitarios, así que siempre me alentaron a estudiar lo que me gustaba y a tener hobbies. Tuve suerte de no enfrentar comparaciones, y siempre conté con el apoyo de mis padres. Conocí a Jack porque trabajábamos en el mismo edificio, él en el segundo piso y yo en el séptimo. Coincidíamos en el ascensor y compartíamos amistades en común, así que fue en una fiesta donde comenzamos a hablar. Jack era encantador, dulce, genuinamente amable. El tipo de novio que me traía flores cada mes, mi cheesecake favorito cuando tenía cólicos sin que se lo pidiera, cocinaba para mí y no tenía miedo de decirme cuánto me amaba. Como soy una romántica empedernida, no tardé mucho en mudarme con él, tenía sentido ya que pasábamos mucho tiempo juntos. He escuchado historias de amigas sobre novios que no ayudan en casa, pero Jack es todo lo contrario. Es más perfeccionista que yo y limpia a fondo nuestra casa cada fin de semana. Compartimos y dividimos tareas. Si él cocina, yo limpio. Si él lava la ropa, yo la doblo. Siempre ha sido así. Cuando llegó el momento de conocer a nuestras respectivas familias,
Él me confesó que mantenía poco contacto con sus padres porque nunca lo trataron bien, y me contó historias de su infancia. Sin embargo, cuando decidió hablarles de mí, ellos se emocionaron mucho y organizaron una comida ese fin de semana. Yo estaba nerviosa, pero era un paso importante, así que quise dar lo mejor de mí. Sus padres fueron sorprendentemente cálidos, y al saber sobre mi formación académica, se volvieron aún más amables. Aunque sí, es cierto que les agradé más por eso, no me importó, ya que yo quería causar una buena impresión. Sus padres hablaron muy sinceramente y me dijeron que, desde que Jack había reducido el contacto, habían reflexionado y se dieron cuenta de que debían mejorar su actitud con él. Me agradecieron por estar en su vida, ya que si no fuera por mí, él quizás nunca los habría contactado. Incluso le ofrecieron una disculpa incómoda, lo cual sorprendió completamente a Jack. Fue lindo ver que al fin hacían un esfuerzo. Pero cuando llegó Kylie, el ambiente cambió. Jack no sabía que vendría, así que se molestó un poco. Sus padres justificaron su presencia diciendo que era el momento ideal para dejar el pasado atrás y avanzar como familia. La madre continuó diciendo que su hermana estaba ahí porque estaba feliz por él. Kylie me saludó con un abrazo muy educado y al principio parecía muy tímida. Ignoró completamente a Jack como si ni siquiera existiera, y no le dirigió ni una palabra. Cuando sus padres empezaron a presumir de mi formación, su actitud cambió. Comenzó a interrogarme sobre mi trabajo, la universidad a la que asistí, y luego hizo comentarios sarcásticos sobre cómo los planificadores urbanos afectan al medio ambiente. En un momento incluso me preguntó cómo me sentía asesinando árboles, lo cual me dejó perpleja. Quería humillarme frente a sus padres porque no soportaba que les agradara. Durante el almuerzo fue pasivo-agresiva, corrigió todo lo que dije, incluso cosas insignificantes. Al final, mi suegro quiso pagar la cuenta, pero Jack insistió en hacerlo. De la nada, Kylie intervino diciendo que yo debería pagarla ya que todos estaban allí por mí. Hizo un comentario sutil diciendo que, como ganaba tanto dinero, podía aprovechar para usarlo. Me ofendió mucho porque, aunque sí gano bien, no tenía derecho a hablar de mí así. Creo que sus padres notaron mi expresión y la reprendieron de inmediato. Su padre le dijo que estaba siendo extremadamente grosera conmigo, que solo era una invitada. Su madre estuvo de acuerdo y le dijo a Kylie que se callara. Ella claramente no lo tomó bien, se levantó molesta y salió del restaurante. Sus padres me pidieron disculpas múltiples veces por su comportamiento y me dijeron que a ella le toma tiempo adaptarse a los extraños. Decidí dejarlo pasar pensando que no tendría que interactuar con ella de nuevo y, por el bien de Jack, debía mantener la compostura. Eso debió haber sido mi primera señal de alerta. A diferencia de la familia de Jack, mi familia adoraba absolutamente a Jack y disfrutaban mucho conocerlo. Mis padres estaban contentos de que viviéramos juntos y me revisaban con frecuencia. Durante los años de noviazgo, noté que Kylie siempre era la primera en ver mis historias en redes sociales. Tengo una cuenta pública donde publico sobre mis diseños y logros profesionales. Solo tengo unos 1000 seguidores, así que me resulta fácil notar quién ve mis historias. Ella las veía todos los días, pero nunca interactuaba ni me seguía. Cuando los padres de Jack empezaron a vernos más seguido, la obsesión de Kylie conmigo solo se intensificó. Teníamos un grupo familiar de mensajes entre Jack, sus padres, Kylie y yo. Normalmente estaba inactivo, salvo cuando nos reuníamos y tomábamos fotos, que luego compartíamos allí. Kylie nunca volvió a reunirse con nosotros después de aquella primera vez, pero sí veía todas las fotos del grupo, lo cual probablemente la molestaba aún más. Una vez envió un enlace de Facebook al grupo preguntando si era yo. Con curiosidad lo abrí, y era una foto de hace años con mi exnovio de la secundaria. Nos estábamos abrazando y él la había publicado en su cuenta cuando aún salíamos. Yo había olvidado completamente esa foto, no sé cómo la encontró ni por qué la envió al grupo, pero no me iba a esconder. Le respondí que sí era yo y que era un exnovio. Kylie respondió de inmediato diciendo que parecía que estábamos demasiado cercanos y que debía pedirle a mi ex que borrara esa foto de Facebook porque ya no era apropiada. Me sorprendió lo ridícula que sonaba. Primero, había investigado tanto que acabó en el perfil de mi ex, luego envió el enlace al grupo a propósito, y después me culpó por ello. Afortunadamente, Jack, que probablemente había estado leyendo los mensajes del grupo, respondió que era una foto completamente normal y que no tenía ningún problema con una publicación de hace años.
Kylie respondió de forma pasivo-agresiva diciendo que él debería salir con alguien con mejores estándares. Me enojé tanto al leer ese mensaje que si la hubiera tenido enfrente, le habría arrancado el cabello. Jack le respondió que él sí tenía mejores estándares, ya que yo ganaba más de 4 veces su salario. Sé que esto debió dolerle porque Kylie trabajaba como diseñadora gráfica y sus padres habían mencionado que no ganaba lo suficiente ni para mudarse. Kylie salió del grupo de inmediato, furiosa, y más tarde llamó a Jack gritando y llorando, diciendo que no tenía derecho a insultarla públicamente y que ya estaba harta de nosotros. A Jack no le importó, y eso la enfureció aún más. No sé qué pasó, pero los padres de Jack me llamaron esa misma tarde para disculparse. Dijeron que hablaron con ella y que se comportaría mejor de ahora en adelante, que no tenían ningún problema con la foto. Fue muy incómodo hablar con mi suegro sobre mi exnovio, pero me sentí aliviada de que no fueran como Kylie. Después de este incidente, Kylie prácticamente se alejó de nosotros. Nunca más volvió al grupo ni me molestó. Unos meses después, nos sorprendimos al enterarnos de que se había fugado con un hombre y se casó en Las Vegas. Sus padres estaban en shock y furiosos, ya que ni siquiera sabían quién era él, y no fueron invitados a la boda. Resultó que Kylie llevaba tiempo saliendo con un hombre mayor llamado Isaac, 13 años mayor que ella. Se conocieron en el trabajo cuando Isaac aún estaba casado. Esa relación extramarital llevó a que la esposa de Isaac se divorciara de él. Una vez finalizado el divorcio, Kylie se fugó con él, sabiendo que sus padres jamás aprobarían que se casara con un hombre divorciado y mayor, y mucho menos que le había sido infiel a su esposa. Kylie había ocultado todo esto durante años. Ni siquiera les había contado porque ya estaban molestos por la diferencia de edad. Jack y yo solo supimos del pasado de Isaac porque lo investigó en LinkedIn e Instagram. Más allá del tema de la infidelidad, nos alegramos por ella, esperando que pudiera cambiar tras su matrimonio, aunque preferimos no contactarla. Unas semanas después, recibí un mensaje inesperado de mi cuñada. Decía algo así: sé que en el pasado no fui amable contigo y quisiera disculparme. Debo admitir que no te aceptaba como parte de la familia, pero ya he superado ese prejuicio y me gustaría conocerte mejor. Quisiera cenar contigo y Jack este fin de semana. Avísame si están disponibles. Le mostré el mensaje a Jack, y él estaba preocupado por asistir, pero pensé que podría ser una oportunidad para arreglar las cosas. Como fue ella quien ofreció la rama de olivo, lo discutimos y lo convencí de ir. Le confirmé que asistiríamos y ella pareció contenta. Cuando nos reunimos, Kylie nos recibió con calidez en su nuevo hogar con Isaac. Estaba claro que Isaac era un hombre con dinero. Tenía una casa moderna llena de tecnología. Luego de presentarse, empezó a mostrarle la casa a Jack. Isaac incluso tenía una repisa dedicada a sus objetos de colección. Mientras los hombres hablaban, Kylie y yo comenzamos a conversar. Me pidió disculpas por su comportamiento y dijo que tras casarse con Isaac, había cambiado. Yo sonreí amablemente y le dije que era cosa del pasado. Kylie luego me confesó por qué me odiaba. Me dijo que yo había cambiado a Jack, que él se veía más seguro y feliz desde que estaba conmigo. Le señalé que eso era algo positivo, pero ella dijo que le dolía que su hermano, que por tanto tiempo había estado alejado de ellos, solo se acercara por mí. Le tenía celos porque fui capaz de lograr eso. Aunque no tenía sentido para mí, simplemente asentí para acabar con la conversación. Luego dijo que estaba más feliz ahora, que por fin podía dejar de sentir celos. Comentó lo rico que era Isaac y que ya nunca tendría que trabajar de nuevo. Me habló de sus propiedades y cuántos autos tenía, aunque yo nunca le pregunté. Después me preguntó cómo iba mi trabajo. Le conté de mi reciente ascenso y lo mucho que disfrutaba diseñar. Me entusiasmé un poco y hablé bastante del tema. Kylie cambió de tema abruptamente y comenzó a hacerme preguntas invasivas como cuando me iba a casar con su hermano. Le dije que lo habíamos hablado pero que no teníamos prisa, ya que ambos creíamos que las cosas ocurren cuando deben ocurrir. Kylie se burló y dijo que eso era una tontería, que debía presionar a Jack para que me propusiera antes de que fuera demasiado tarde para tener hijos. Me reí y le dije que Jack y yo no queríamos hijos, que estábamos bien así. Kylie se quedó boquiabierta y comenzó a decir que, como mujer, era nuestro deber dar a luz. Me preguntó por qué estaba con Jack si no quería tener hijos con él. Me irritó su intromisión y le dije que su hermano y yo éramos adultos capaces de tomar nuestras propias decisiones. Se enfadó,
Empezó a gritarle a Jack, y él junto con Isaac vinieron corriendo mientras yo permanecía sentada en estado de shock. Kylie exigió que Jack le dijera si tenía idea de la mujer con la que se iba a casar, ya que yo no quería continuar su linaje. Jack se rió y le dijo si se daba cuenta de lo ridícula que sonaba. Kylie se enfureció aún más y alzó la voz diciendo que iba a contarles todo a sus padres, que jamás permitirían que se casara conmigo. Jack le gritó que nadie podía impedírselo y que, por su actitud narcisista y controladora, no quería volver a tener relación con ella. La discusión se puso intensa, así que le pedí a Jack que nos fuéramos y él accedió. Isaac nos pidió disculpas repetidamente mientras Kylie me fulminaba con la mirada. En el auto de regreso, rompí en llanto. Me sentía muy mal por todo lo que me había dicho. Le pregunté seriamente a Jack si quería tener hijos, y él me aseguró que nunca había querido, que no debía dejar que las ideas anticuadas de Kylie me afectaran. Me dijo que si quisiera algo diferente, no estaría conmigo. Eso me hizo sentir un poco mejor. No sé si Kylie llegó a contarles a sus padres lo que le dije, pero afortunadamente nunca me mencionaron nada al respecto. Los padres de Jack continuaron reuniéndose con nosotros siempre que podían y jamás sacaron el tema de lo que Kylie les pudiera haber dicho. Después de ese incidente, bloqueé a Kylie de todas mis redes sociales porque sinceramente ya estaba harta de ella. Este año, Jack me propuso matrimonio en nuestro lugar favorito para citas y, desde entonces, hemos estado ocupados con los preparativos de la boda. Nuestros padres están muy felices por nosotros y nos han felicitado por el compromiso. Kylie se enteró por sus padres y le envió un mensaje de texto a Jack diciendo simplemente, «Espero que sepas lo que estás haciendo», lo cual le enfureció. También me sentí triste al ver que seguía guardando rencor contra mí hasta el día de hoy. Y aquí es donde las cosas se complicaron aún más con ella. Hace 2 meses, mi prometido tenía dolor de cabeza y no se sentía bien, así que decidí prepararle su platillo favorito. Al darme cuenta de que nos faltaban algunos ingredientes, fui al supermercado. El primero al que fui no tenía todo lo necesario, así que terminé conduciendo un poco más y encontré otra tienda en otra zona de la ciudad. Mientras caminaba por el centro comercial camino al supermercado, pasé por una cafetería y, para mi sorpresa, vi a mi cuñada acaramelada con un hombre. Al principio pensé que era Isaac, pero al mirar con atención, me di cuenta de que el tipo era más cercano a su edad y tenía el cabello castaño. Estaban tomados de la mano, se daban besos, reían y charlaban como adolescentes. Me sorprendió mucho, porque hasta donde sabía, ella seguía casada con Isaac. Si se hubieran separado, los padres de Jack nos lo habrían dicho. En estado de incredulidad, no pude resistirme a tomar algunas fotos como prueba de lo que estaba viendo. Ella ni siquiera me vio, estaba tan concentrada en el chico. Cuando regresé a casa, tenía las manos temblorosas. Jack notó que algo me pasaba y me preguntó. Le conté todo y se sorprendió tanto como yo. Me preguntó varias veces si estaba segura de lo que había visto. Asentí con la cabeza y le mostré las fotos. Las revisó una por una y confirmó que definitivamente no era Isaac. Decidió que era importante contárselo a Isaac, pero yo dudaba si era una buena idea, ya que no quería que Kylie volviera a pelear con él. Jack me aseguró que sería cuidadoso y que hablaría con Isaac de hombre a hombre. Me dijo que, como esposo de Kylie, Isaac merecía saber la verdad. Ese fin de semana, Jack habló con Isaac en privado. Resultó que Isaac se sorprendió mucho al descubrir que Kylie le había sido infiel con un hombre mucho más joven, pero lo más impactante fue enterarse de que Kylie estaba embarazada. Sí, embarazada. Al parecer, acababan de descubrirlo y ella había estado esperando el momento adecuado para anunciarlo. Isaac quedó devastado al saber lo que Kylie le había hecho y agradecido con Jack por habérselo contado. Nos rogó que no le dijéramos nada a Kylie por el momento, que él se encargaría. Jack estuvo de acuerdo y desde entonces decidimos no meternos más. La semana pasada fue nuestra boda. Los padres de Jack nos convencieron de invitar también a Kylie, ya que era parte de la familia, y nos dijeron que se vería mal si no asistía. Aceptamos solo para que nos dejaran tranquilos, pero les dejé claro que debían hablar con ella y asegurarse de que no causara ningún drama en la boda. Aceptaron y confiamos en su palabra. El día de la boda todo parecía ir bien. La ceremonia fue hermosa y luego pasamos a la recepción. Cuando llegó el momento de los discursos, mis padres dieron uno precioso sobre mí, y mi papá se emocionó diciendo que su niña finalmente había crecido. También dio un discurso agradeciéndome por unir más a la familia,
lo cual fue muy conmovedor. De reojo, vi a Kylie tratando de quitarle el micrófono a mi suegro. Puede que a otros les pareciera algo inocente, pero yo la conocía demasiado bien como para correr riesgos. Ya había avisado a mis damas de honor para que le dijeran al DJ que cortara el micrófono si Kylie intentaba tomarlo. Cuando intentó hablar, se dio cuenta de que su voz no se escuchaba. Miró a su alrededor confundida, y Jack y yo actuamos como si no supiéramos nada. Más tarde, cuando mi dama de honor, Marfa, tomó el micrófono y el DJ lo encendió, Kylie debió haberse dado cuenta de que la habíamos silenciado deliberadamente. Comenzó a gritar en medio del discurso de Marfa, preguntando cómo nos atrevíamos a no dejarla hablar, que tenía un anuncio importante. Intentó arrebatarle el micrófono, pero Marfa se negó a dárselo. Entonces, horrorizados, vimos cómo Kylie se subía en una silla y gritaba que siempre había sabido lo celosa que yo era de ella, que era una novia mandona por no permitirle hablar en mi boda. Todos los presentes la miraban confundidos y en shock. Luego, anunció que estaba embarazada y que quería revelarlo ese día porque era el momento perfecto, ya que toda la familia estaba reunida. Sonrió esperando aplausos y felicitaciones, pero todos quedaron incómodamente en silencio. Los padres de Jack se veían furiosos y le susurraron que no los avergonzara más y que se sentara de inmediato. Esto la puso roja de vergüenza. Me miró y empezó a gritarme si estaba feliz de hacerle esto a la familia de mi propio esposo y que por eso nunca quiso que su hermano se casara con una mujer sin valores como yo. Jack, que hasta entonces había intentado mantenerse tranquilo por mí, se levantó furioso, con cara de querer enfrentarse a ella. Pero antes de que pudiera reaccionar, Isaac, que estaba sentado junto a Kylie, tomó el micrófono de Marfa. Nos pidió disculpas por el comportamiento de Kylie y nos felicitó por la boda. Luego se volvió hacia Kylie y le dijo que nunca quiso hacer esto en público, pero que ella necesitaba aprender una lección. Kylie lo miraba confundida mientras él continuaba diciendo que sí, que Kylie estaba embarazada, pero que él no era el padre del bebé. La multitud soltó un murmullo de asombro y yo solo pude hacer una mueca, sabiendo lo que venía. El rostro de Kylie cambió de inmediato. Isaac se giró hacia ella y dijo: «Primero averigua quién es el padre de tu bebé y luego preocupémonos por los anuncios», y le sonrió con sarcasmo. Los padres de Jack, que hasta ese momento estaban en silencio, preguntaron qué quería decir con eso, y fue cuando Isaac les mostró fotos en su teléfono que demostraban cómo Kylie le había sido infiel los últimos 2 meses con otro hombre. Afortunadamente, Isaac jamás nos culpó a Jack o a mí, y simplemente explicó que había sospechado del comportamiento de Kylie, así que contrató a un investigador privado que tomó las fotos. Los padres de Jack miraron las imágenes con asco y horror mientras los invitados comenzaban a murmurar entre ellos. Kylie quedó en silencio, quizás tratando de asimilar que ya no podía ocultar la verdad. Jack aprovechó la oportunidad y le dijo a Kylie que se fuera de nuestra boda, que le daba vergüenza tener una hermana como ella. Ella rompió en llanto, se aferró al brazo de Isaac y se marchó. Después de ese desastre, tratamos de continuar con la boda, pero todos estaban alterados por lo que Kylie le hizo a Isaac y a nosotros. Todos hablaban del asunto, de su infidelidad y del embarazo. Fue muy vergonzoso para nosotros y para los padres de Jack. Desde entonces, he estado recibiendo correos electrónicos desde cuentas extrañas, que evidentemente son de Kylie, amenazándome, diciendo que me quiere destruir porque, según ella, todo esto fue mi culpa y que si solo la hubiera dejado anunciar su embarazo, no habría sido humillada públicamente. Le mostré estos mensajes a Jack y él está convencido de que no hicimos nada malo, que todo fue consecuencia de las acciones de ella misma. Quizá esté siendo parcial, así que aquí estoy preguntando a Aita, soy la mala del cuento, por haber sido demasiado dura con mi cuñada al no dejarla anunciar su embarazo. Actualización 1. Guau. Cuando publiqué esto esperaba que unas pocas personas me dijeran si había hecho algo mal, pero ahora hay cientos de comentarios en mi publicación llamando loca a mi cuñada. Esto se ha hecho viral en unos pocos días. Primero, gracias por asegurarme que ella está tan desequilibrada como siempre lo he pensado. Para responder algunas preguntas. Sí, Isaac nos informó que va a divorciarse de Kylie. Sí, voy a reenviar todas las capturas de sus correos electrónicos a Isaac, lo cual será útil en su proceso legal. No, aún no hemos hablado con los padres de Jack porque seguimos en nuestra luna de miel y es un tema muy pesado. Planeamos reunirnos en persona para esa conversación. Sí, mis padres y mis familiares están tan en shock como todos los demás y me llaman todos los días porque están consternados por cómo Kylie me trató.
Creo que por mucho tiempo esperé que Kylie y yo al menos pudiéramos ser cordiales, pero olvidé darme cuenta de lo manipuladora y egocéntrica que realmente es. Solo ahora que mi familia lo señala y me asegura que tengo su apoyo me siento lo suficientemente segura para tomar la decisión de sacarla de nuestras vidas, aunque los padres de Jack se opongan. Actualización 2. Ya pudimos hablar con los padres de Jack tras regresar de nuestra luna de miel. Están profundamente avergonzados, para decir lo mínimo. Nos informaron que han cortado toda relación con Kylie, lo cual fue completamente inesperado. Nos dijeron que Kylie quiso mudarse con ellos porque Isaac la echó de la casa, pero ellos se negaron a recibirla. Al final, tuvo que irse a vivir con una amiga. Jack les dijo que lo que Kylie hizo en nuestra boda fue imperdonable y que, de ahora en adelante, no queríamos ningún tipo de contacto con ella. Que si alguna vez cambiaban de opinión y querían que la incluyéramos de nuevo, también los cortaríamos a ellos. La madre de Jack comenzó a llorar, diciendo que todo esto era muy doloroso y que nunca imaginó que Kylie haría algo así. No sé qué tan fieles serán a su palabra, pero me alegra que mi esposo sea una persona que no tolera tonterías, a diferencia de mí. Sé que él nunca la dejará volver a nuestras vidas. Me siento aliviada de que hayamos terminado completamente con Kylie. Actualización 3. Han pasado 8 meses desde la última actualización y quería compartir que Isaac finalmente se divorció de Kylie. Nos informó que ella confesó todo al final. Admitió que había estado viéndose con ese chico en secreto, que solo fue algo físico, pero quedó embarazada. Nunca quiso tener una relación con él, así que esperaba salirse con la suya. Como fue culpa de Kylie por haber sido infiel y como no tuvieron hijos en su matrimonio, no le corresponde ninguna pensión económica. Kylie le rogó a Isaac que al menos le dejara uno de sus autos como recuerdo, pero él se negó. Luego ella empezó a llorar diciendo que no tenía a nadie que la ayudara durante su embarazo, ya que el padre del bebé también la había abandonado. Pero Isaac le dejó claro que ya no era asunto suyo. Seguimos en contacto con Isaac a pesar del divorcio. Jack e Isaac han estrechado su amistad en los últimos meses y a veces se juntan los fines de semana a jugar videojuegos. Los padres de Jack no han vuelto a hablar con Kylie, así que supongo que está realmente sola. Por el bien del bebé, espero que tome decisiones correctas de ahora en adelante.